Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias, grupo de alabanza, por dirigirnos al Señor esta mañana. Es un gusto verles a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a orar en esta mañana. Voy a invitarles que abran sus Biblias en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Abran sus Biblias, por favor. Búsquelo en sus celulares, pero de todos modos traiga su Biblia, aunque lo vea en el celular, procure traer sus Biblias. También lo tenemos aquí, lo vamos a tener en las pantallas. Vamos a leer los versículos del 8 al 17. Cuando lo encuentre, por favor, póngase de pie juntamente conmigo en reverencia a la palabra del Señor. Hechos 14, del 8 al 17, y vamos a darle todos juntos lectura al unísono, o sea que se oiga una sola voz. Vamos a intentarlo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Hechos 14, del 8 al 17. Leemos juntos. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Vamos a orar. Señor bendito, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Pedimos, Señor, que tu palabra bendiga nuestras vidas, edifique tu iglesia. Señor, sanciona toda palabra que no vaya de acuerdo a tu voluntad, que no vaya de acuerdo con la doctrina de este pasaje, Señor, con la enseñanza de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de tu palabra, usándome a mí como ese megáfono, como ese instrumento para traer, Señor, una palabra que a algunos va a bendecir, a otros va a consolar, a otros va a edificar, a otros va a mover su voluntad inclusive a la decisión de seguir a Cristo. Señor, usa tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todo esto y alabamos y bendecimos tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El domingo pasado vimos pues el capítulo anterior, Hechos 13, y notábamos ahí cómo el apóstol Pablo, ahí es donde por primera vez se le menciona ya, se le describe como Pablo, que significa humilde o pequeño. Y él tiene un encuentro con los gentiles, y pues en ese encuentro con los gentiles hay un líder político
que está interesado en el Evangelio, pero también hay un mago, lo describe las Escrituras, que estorba la fe del procónsul. Y Pablo, pues actuando bajo el poder del Espíritu Santo, reprende duramente a este mago por estorbar. Le dice, inclusive con palabras fortísimas, hijo de Satanás, que estorbas el Evangelio, que estorbas la salvación para este hombre, y le expresa una sentencia, la que consiste en que va a quedar ciego por un tiempo. Inmediatamente el mago quedó ciego por un tiempo. No sabemos cuánto tiempo, el pasaje no lo dice. Y lo que se observa ahí, cuando Pablo está hablando a los gentiles, ocurren señales y prodigios, ocurren milagros. Y más adelante vamos a ver a Pablo predicando o usando un método para hablar a los gentiles y usando otro método para hablar a los judíos. Ahí el mismo capítulo 13, cuando habla a los judíos, después de este evento de Elimas el mago, Pablo se dirige a los judíos de la sinagoga, y la manera en la que él se dirige es haciéndoles un recuento del Antiguo Testamento, un recuento desde el llamamiento de Abraham y pasa por David. Típicamente cuando él se dirige a los judíos, de aquí en adelante, en el resto del libro de los Hechos, cuando él se dirige a los judíos, él va a comenzar hablando de la creación a los gentiles, pero cuando su audiencia son judíos, va a comenzar hablando desde el llamamiento de Abraham, desde el nacimiento, la creación de Israel como pueblo. Entonces él comienza a hablar de la manifestación y la actuación de Dios a través de Israel y cómo todos estos eventos culminaron con la llegada de Jesús, quien luego arriba con una apologética, una defensa para probar que Jesús es el Mesías prometido. Aquí en el capítulo 14 encontramos un nuevo encuentro con gentiles, y es en la ciudad de Listra. A partir del versículo 8 hasta el versículo 17, Pablo y Bernabé llegan a la ciudad de Listra. Era una ciudad greco-romana, donde los habitantes pertenecían a algunas de las etnias griegas, hablaban una lengua que el pasaje describe como licaónica, y esta pues era una sociedad completamente politeísta. Adoraban a muchos dioses, y en especial pues los dioses históricamente conocidos como los dioses del panteón griego. Y aquí vemos en este capítulo un choque de cosmovisiones. El monoteísmo de Pablo y Bernabé versus el politeísmo de los listrenses. Pero ¿qué de los capítulos anteriores? Los versículos anteriores, los versículos 1 al 7, no queremos dejarlos botados ahí. Vamos a hacer solamente un breve recorrido, un pequeño recuento de estos versículos. En el capítulo 1, Pablo comienza proclamando el Evangelio primeramente en las sinagogas. Y luego dice ahí el versículo 1, dice lo siguiente: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Y esto todavía no era en Listra, esto era en otra ciudad de nombre Iconio. Entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó la multitud de judíos y asimismo de griegos. Aquí vemos dos cosas que son necesarias prestarle atención. Vemos el método y vemos la estrategia del método y vemos el poder de la palabra. Y muchas veces preferimos abocarnos al método y a las estrategias y confiar más en el método y en las estrategias que en el poder de la palabra.
De hecho, muchas iglesias y mucha de la cristiandad hoy en día apela más por las estrategias, apela más por el método, olvidando la suficiencia de las Escrituras, olvidando el poder de la palabra, la suficiencia de la palabra. Me atrevo a pensar que inclusive en gran parte de nuestros tiempos se ha hecho a un lado la suficiencia de las Escrituras para enfocarse en las estrategias de forma pragmática, como lo que más nos funciona. ¿De qué hablamos cuando estamos cuando estamos hablando de pragmatismo? Bueno, decimos, pues esta estrategia ayudó a tal iglesia a crecer, vamos a usarla nosotros también. Pero nos olvidamos que el crecimiento genuino y verdadero está en el poder de la palabra. Entonces Pablo usa como estrategia ir primero a cada ciudad que llegaba, primero a la sinagoga de los judíos. Primero se dirige a los judíos y después a los gentiles. Aunque en las sinagogas también había gentiles que habían adoptado el judaísmo, pero eran rechazados. Les daban las sillas de atrás, si bien les iba, si no los dejaban parados en la puerta. Por eso les llamaban históricamente prosélitos de la puerta. Y esos eran los gentiles que hacían presencia en las sinagogas. Pues el uso estratégico de la sinagoga local queda sustituido con la predicación persuasiva dirigida por el Espíritu Santo, que resulta en una conversión masiva de judíos y gentiles. Pero los judíos, al ver la efectividad de la predicación de los apóstoles, en vez de apoyar esto, se ponen en contra de ellos, y los judíos incrédulos incitan y corrompen tanto a judíos como a gentiles, y la ciudad se divide en dos facciones, una a favor de los apóstoles y otra en contra de los apóstoles. Luego en el versículo 3, Pablo y Bernabé permanecen en Iconio, no se van a pesar de la división de la ciudad, no se van, sino que permanecen en Iconio hablando con denuedo, es decir, con valor y confianza en el Señor. Y esto nos habla de esa perseverancia apostólica y la confirmación divina. Dios respalda su palabra con señales y prodigios, dice el versículo 3. Se quedaron mucho tiempo enseñando y el Señor los respaldaba con señales y prodigios. Vemos ahí la perseverancia apostólica y la confirmación divina. Luego en los versículos 5 al 6 se observa una escalada de violencia y una retirada estratégica. Los judíos complotan junto con los gentiles y gobernantes y maltratan a los apóstoles, y Pablo termina siendo apedreado. Le sacan de la ciudad pensando que había muerto, mientras que los discípulos, aquellos que habían recibido la palabra en Iconio, lo levantan y de ahí se genera un plan estratégico de huida táctica. Luego en el versículo 6 y 7 vemos la continuidad del ministerio. O sea, no porque Pablo fue apedreado, ya dijo, no, esto no es para mí, aquí me van a matar, mejor me voy para la casa, agarro mi mochilita y me voy, mejor no voy a exponer mi vida con esta gente. No, él no hace eso, sino que él continúa su ministerio, pero se van a las siguientes ciudades, la ciudad de Listra y Derbe, donde continúan predicando el evangelio, y ahí es donde se ubica el tema de esta mañana, que ya leíamos que cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojos de nacimiento, y Pablo ve que tiene fe y exclamando a gran voz le dice, levántate derecho sobre tus pies. El milagro ocurre, el hombre salta, camina, y los listrenses, asombrados por el acto milagroso de sanidad, piensan que Bernabé y Pablo son dioses que han descendido en forma humana. Y el sacerdote
de la ciudad, inmediatamente trae toros y guirnaldas, toros para sacrificar a Bernabé y a Pablo pensando que eran dioses. Pablo y Bernabé se indignan y corren entre ellos, entre la multitud, gritando a viva voz: paren, no hagan esto. ¿Por qué están haciendo esto si nosotros somos hombres igual que ustedes? Lo mismo que Pedro, el apóstol, dijo en 2 ocasiones al cojo en el capítulo 3 y a Cornelio en el capítulo 10, que le dijo: levántate porque yo soy hombre también como tú. Vemos ahí entonces pues que dice ellos, somos hombres igual que ustedes, y lo que estamos haciendo es simple y sencillamente anunciarles que precisamente de estas vanidades de la adoración a los dioses se arrepientan y crean en el Dios verdadero que hizo el cielo, la tierra y el mar. Y bueno, y cierra el pasaje diciendo que difícilmente evitaron que la gente de la ciudad les sacrificara, es decir, que hiciera holocaustos en su honor. Pues aquí vemos vamos a pasar a nuestro punto número 1 de los versículos 8 al 14, el milagro y la adoración equivocada. El milagro y la adoración equivocada. El milagro en la ciudad de Listra, Pablo encuentra este cojo de nacimiento que nunca había caminado. Pablo dice el pasaje que al percibir que este hombre tenía fe para ser sanado, le ordena en voz alta que se levante, y el hombre obedece y comienza a saltar y comienza a caminar. El poder divino, el poder de Dios contra nuestra humanidad enferma, contra nuestra humanidad limitada, se expresa a través del milagro. El pasaje contrasta el poder milagroso de Dios manifestado a través de la presencia del Espíritu Santo con los apóstoles, con la naturaleza finita, humana de los apóstoles. Vemos ahí una colisión también entre el Evangelio y la cosmovisión de los pueblos gentiles. ¿Qué se observa acerca de la cosmovisión de los habitantes de Listra? Se pueden observar varios aspectos sobre la cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? La manera de ver el mundo, la manera de entender el mundo, la manera de entender la existencia, la manera de ver aspectos como lo espiritual, lo material, la manera de entender a Dios o los dioses. Todo eso es cosmovisión. Es una palabra compuesta que cosmos significa mundo, visión prácticamente significa la visión del mundo, cómo entendemos el mundo. Hay una colisión ahí entre el Evangelio y la cosmovisión de los pueblos gentiles. ¿Qué se observa acerca de esta cosmovisión de los habitantes de Listra? Se pueden observar varios aspectos claves en cuanto a la manera de ver el mundo de los habitantes de Listra. Se puede observar un claro politeísmo. Poli, muchos, no policía, ¿va? Poli, muchos. Teísmo, pues teo, viene la palabra teos que significa Dios, muchos dioses. Se puede observar un politeísmo que era muy propio de la cultura greco-romana de ese tiempo. Creían en múltiples dioses. Entre esa panteón, pan también significa muchos, teón, dioses, entre esos muchos dioses, pues había algunas divinidades que resaltaban, que destacaban dentro de la adoración politeísta, como Júpiter para los griegos, más bien Júpiter para los romanos, Zeus para los griegos y Mercurio para los romanos, y la misma divinidad Hermes para los griegos. Y usaban su mitología para interpretar el mundo, la vida y los eventos extraordinarios. Pero ¿qué observamos ahí también? Que ellos consideraban que posiblemente los dioses, de hecho en su mitología ellos creían que los dioses podían tomar forma humana
e interactuar físicamente con los humanos. Y pensaron que al ver a Bernabé y a Pablo efectuar este milagro de la sanidad del cojo, pues concluyeron que efectivamente estos no eran solamente humanos, o eran más que humanos, eran dioses en forma de humanos. Y porque Pablo, a quien le nombraron Mercurio, era el que predicaba, era el que traía la palabra, pues le pusieron Mercurio, porque ellos en su mitología decían que Mercurio era el dios del discurso y de la palabra. Había un panteón bien estructurado, asignaban roles específicos a sus deidades, así como vemos, por ejemplo, en las mitologías prehispánicas en el continente americano. Por ejemplo, pues yo siendo de México conozco más de la mitología de los pueblos prehispánicos en México, como los aztecas, los mayas. Los aztecas también tenían pues un panteón de dioses, eran politeístas también, y también tenían un panteón estructurado, asignaban roles específicos, por ejemplo, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios de la guerra, o sea, asignaban roles. Igual aquí observamos eso porque identificaron a Bernabé como Júpiter, porque consideraban que Júpiter era el dios superior o el dios líder. Y ellos veían, curiosamente, no vemos en estos 2 capítulos, se menciona a Bernabé primero, antes que a Pablo. Siempre está mencionado en el capítulo 14 también primero a Bernabé, lo que ya indica que destacaba como líder hasta ese momento. Pues ellos así lo vieron como líder y le pusieron Júpiter como el líder, y a Pablo Mercurio como mensajero y orador. ¿Qué más se observa en la cosmovisión de los listrenses? Pues las prácticas y los rituales públicos. Su religión incluía rituales organizados como los sacrificios de animales. En este caso trajeron toros para sacrificar, pensando que Bernabé y Pablo eran dioses, para sacrificarlos a Bernabé y a Pablo, quienes creían que eran Júpiter y Mercurio. Trajeron guirnaldas para colocarlas en sus cabezas y los toros para sacrificarlos. Y estos eran realizados por los sacerdotes de los templos paganos. Y pues ellos tenían sin duda alguna el templo a Júpiter. En muchas de las ciudades había diferentes templos a diferentes deidades. Otra cosa que observamos aquí es lo que llaman los comentaristas la concepción antropomórfica. Es decir, que ellos concebían a sus dioses con forma o apariencia humana. Y ven a Bernabé y a Pablo y dicen, estos son dioses por el acto milagroso. Su fe provocaba reacciones emocionales y acciones pues de todo el pueblo, es decir, colectivas, como intentar junto con los sacerdotes o con el liderazgo de los sacerdotes paganos, sacrificios a los apóstoles después de presenciar el milagro. Ahora, ¿por qué hicieron esto? Bueno, ya decimos, pues porque eran politeístas, porque creían en muchos dioses. Pero ¿por qué hicieron especialmente esto de asignar de inmediato los nombres de Júpiter y Mercurio a los apóstoles y de inmediato traer toros para sacrificarlos y guirnaldas y elevar ahí un sacrificio? ¿Por qué hicieron esto? Bueno, porque había un mito entre los listrenses. La leyenda que tenían los habitantes de la región licaónica, donde se encontraba la ciudad de Listra, era esta leyenda acerca de la visita anterior de Júpiter o Zeus y Mercurio, Hermes. En la leyenda, se cuenta en esa leyenda de los listrenses que Júpiter y Mercurio o Zeus y Hermes habían visitado Listra, y es el mito conocido de Filemón y Baucis. Esta leyenda, popularizada por el poeta romano Ovidio en sus Metamorfosis,
En el libro 8, páginas 611 a la 724, relata lo siguiente: que hubo una visita inesperada, una visita incógnita de Júpiter y Mercurio, que descendieron a la tierra, específicamente a la ciudad de Listra, disfrazados de mortales, para probar la hospitalidad de los habitantes de la rural Frigia, Listra, Derbe y las ciudades licaónicas. Cuando llegaron a esta ciudad, nadie les dio cobijo. Recorrieron el área buscando refugio en numerosas casas, pero todos los aldeanos les negaron hospitalidad y los rechazaron, a excepción de un matrimonio. Solo una pareja de ancianos pobres y piadosos les recibieron en sus casas y les dieron alimento y los hospedaron. Esta pareja de ancianos, un matrimonio, Filemón y Baucis, los acogió amablemente en su humilde cabaña, compartiendo generosamente la poca comida y vino que tenían. Posteriormente, pues la leyenda concluye diciendo que hubo un castigo y recompensa. Como castigo por la falta de hospitalidad del resto de los aldeanos, los dioses inundaron y destruyeron toda la región, salvando únicamente la cabaña de Filemón y Baucis, que fue transformada en un templo. Los ancianos fueron recompensados convirtiéndose en los sacerdotes del templo y pidiendo morir juntos, momento en el cual fueron transformados en árboles, un árbol de tilo y otro un árbol de roble, ambos entrelazados frente al templo, a Júpiter y a Mercurio. Esa era la leyenda. No la tome como verdad, tómela como mito, ¿verdad? Ese era el mito que tenían los listrenses. De modo que cuando Bernabé y Saulo efectuaron por el poder del Espíritu Santo este milagro con el cojo, ellos concluyeron que una vez más Mercurio y Júpiter les estaban visitando y recordaron la leyenda, recordaron el mito y dijeron: no queremos que nos suceda lo mismo. Entonces trajeron y querían como pueblo entero darles una buena apertura, una buena bienvenida, ofreciéndoles sacrificio. Los habitantes de Listra, pues al presenciar el milagro de Pablo, temían ese castigo similar si no honraban a los visitantes, y reaccionaron asumiendo que los dioses habían regresado y debían pues entonces ser agasajados con sacrificios para evitar la ira divina. La cosmovisión de los listrenses era pagana, era politeísta y mítica. Y contrastaba, por supuesto, con el monoteísmo de Pablo y Bernabé, que hay un solo Dios. Y este único Dios, un solo Dios, es el que hizo todas las cosas, es el creador. Lo que llevó a un choque cultural y religioso que se describe en el pasaje. Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo y experto del método de la oralidad y de la predicación, es dirigido por el Espíritu Santo a predicar un mensaje diferente del mensaje que les predicó a los judíos en el capítulo anterior. ¿Cuál es ese mensaje? Se encuentra en los versículos del 15 al 17, que dice lo siguiente. Ahorita lo voy a leer porque cuando Bernabé y Pablo vieron que les iban a sacrificar toros, horrorizados impiden e intentan redirigir la adoración de la multitud hacia el Dios verdadero, al Dios único, creador, vivo, enfatizando su propia humanidad, diciendo: nosotros somos humanos igual que ustedes. Versículo 15 dice, y aquí pasamos a nuestro punto 2,
la intervención y el mensaje central. Por eso titulé este sermón del mito al evangelio, del mito al mensaje del evangelio. Versículo 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, es decir, de la adoración a los dioses falsos, del politeísmo, de estos sacrificios a los dioses falsos, de esas vanidades, de esas vaciedades, se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, caminos como el politeísmo, caminos de la adoración a los falsos dioses, caminos basados en la mitología, la manera de entender o de explicar el mundo, la manera de entender el mundo. Él ha dejado que anden en esos caminos, pero Él, dice el versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Diciendo estas cosas, dice el versículo 18, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Qué elementos? Ahora, pues ya vimos los elementos en la cosmovisión de los listrenses. Ahora, ¿qué elementos se observan en el sermón de Pablo? De hecho, es el primer sermón de Pablo. ¿Qué elementos se observan en el sermón de Pablo dirigido a una cosmovisión pagana y mítica? En su sermón en Listra, Pablo aborda la cosmovisión pagana de sus oyentes mediante una estrategia de contextualización en la que usa o utiliza la revelación natural. La revelación natural que se explica como la naturaleza y la providencia divina y la conciencia, en lugar de las escrituras judías, el Antiguo Testamento. Cuando Pablo predicaba a los judíos, él usaba el Antiguo Testamento, porque esas eran las escrituras que tenían hasta este momento, no tenían el Nuevo Testamento. Entonces, con los judíos él usaba las escrituras judías, pero con los gentiles, con las civilizaciones paganas, con las cosmovisiones paganas, él contextualizaba lo que era conocido para ellos, el mundo natural al cual ellos adoraban. Ellos veían el árbol, adoraban el árbol, veían las constelaciones, adoraban las constelaciones, veían el sol, adoraban el sol, las estrellas, el mar, los elementos eran conformados o eran deificados, eran considerados dioses y los adoraban. Entonces, él usa esa estrategia de contextualización utilizando la revelación natural para decir el árbol no es Dios, sino que Dios lo creó, el Dios verdadero. El sol no es Dios, sino que Dios hizo el sol. Entonces usa de la revelación natural en lugar de las escrituras que les eran inclusive a los pueblos gentiles desconocidas. Pablo no agarró... bueno, no sé si tienen Biblia, pero voy a leerles de Génesis capítulo. Él no hizo eso. ¿Por qué? Porque a estos pueblos estas escrituras eran desconocidas. Entonces él empieza a hablar de la creación para decir, el Dios único y verdadero es quien creó todas las cosas, estos elementos que ustedes adoran. Los elementos claves del sermón que responden a esa cosmovisión son, pues en primera instancia, en primer lugar, la identidad humana versus a la identidad divina. El primer elemento es una refutación directa de la idea de que ellos, Bernabé y Pablo, son dioses. Pablo y Bernabé dice el pasaje que rasgaron sus ropas y declaran enfáticamente, nosotros también somos hombres, igual que ustedes.
Y esto ataca la raíz de la percepción mítica de las deidades que descienden en forma humana, estableciendo su mortalidad compartida. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. Satanás es inteligente y es maestro del engaño. Es mentiroso y es engañador. La Biblia dice que él es el que engaña al mundo. Y una de los métodos favoritos de Satanás es imitar a Dios. Satanás no sabía porque él no es omnisciente, pero Satanás conocía de las teofanías en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las teofanías? Cuando Dios se revelaba en forma humana. Entonces Satanás copia esto y a través del mito inoculado en la mente de muchos pueblos cuya cosmovisión era mítica, inocula la idea de que los dioses paganos también pueden convertirse o tomar la forma humana para imitar a Dios. Pero eso solamente se encuentra en el mito. Porque Pablo dice, somos humanos y no podemos hacer más nada, ni nos podemos convertir en dioses, porque inclusive hoy en día hay otro pensamiento pagano que es conocido como la nueva era, que no dice que los dioses pueden convertirse en humanos, sino que predica que los humanos pueden convertirse en dioses. Y Pablo dice, nada de esto podemos hacer, porque somos humanos y punto. No podemos transformarnos en dioses, ni los dioses necesariamente se convirtieron en humanos y llenos aquí. No hay tal cosa. Para empezar, los dioses que ustedes adoran son falsos. El único que pudo encarnarse, humanarse, fue Dios en la persona de Cristo. Nosotros somos pues hombres y punto. Hasta ahí. Ataca pues la raíz de la percepción mítica de que las deidades falsas puedan convertirse en humanos, estableciendo ellos esa conexión con los demás de que somos igual que ustedes, mortales. Pablo pues rechaza en absoluto recibir la adoración, declarando que la adoración pertenece solamente ¿a quién? A Dios, al Dios único y verdadero. El hombre moderno puede responder, bueno, esa es una historia del pasado. Nosotros somos hombres modernos. El hombre moderno cree haber superado el mito mediante la razón, mediante la filosofía y la ciencia en su búsqueda de la verdad. Y pudiera el hombre moderno decir, pastor, lo que usted está predicando eso ya pasó de moda. Nosotros somos modernos y en la modernidad ya no creemos en el mito. Sin embargo, ni la razón ni la filosofía resolvieron el dilema de la verdad. No pudieron resolverlo. El enfoque actual, entonces, de hecho, se ha intentado quitar la filosofía como curso, como materia en las escuelas. Porque hasta cierto grado, los intelectuales saben que la filosofía no resolvió nada. Y no resolvió el dilema de la verdad, que era la búsqueda principal, la búsqueda de la verdad. Se hablan de las 6, 8 escuelas griegas o occidentales de filosofía que no fallaron en la búsqueda de la verdad. El enfoque actual entonces es el método científico. Y ahora las escuelas, las universidades van a rechazar el relato de la creación considerándolo mitológico, considerándolo un mito. Y se enfocan en el método científico que rechaza lo mítico, pero rechaza todo lo que es divino, inclusive al Dios de la Biblia. A pesar de los avances científicos de la sociedad moderna, la ciencia tampoco ha logrado conocer la verdad. Las ciencias naturales no han resuelto el origen ni el significado de la existencia, ni han probado tampoco la inexistencia de Dios, en el caso de las ciencias ateas.
no han podido comprobar que Dios no existe. De manera similar, las ciencias políticas y sociales han fracasado en establecer principios pragmáticos para la buena gobernanza y la convivencia. ¿Cómo está nuestro mundo políticamente hablando hoy en día? Fragmentado y en conflicto. Tampoco las ciencias, ningún tipo de ciencia ha resuelto la vida del hombre. El otro elemento que vemos en el sermón es un contraste entre las vanidades de este mundo y el Dios vivo. Pablo llama a los ídolos y a las prácticas paganas vanidades, es decir, cosas inútiles y sin valor, que carecen de verdad y que carecen de propósito. Contrasta esto con el Dios vivo y soberano, presentándolo como el único Dios verdadero y activo desde la creación hasta nuestros tiempos, en oposición a las deidades no solamente pasivas, sino inexistentes, es decir, falsas, a quienes los listrenses adoraban. El ser humano o el hombre contemporáneo a menudo se jacta de haber superado las supersticiones del mundo antiguo o del mundo pagano. No obstante, hermanos, esta presunción esta presunción esconde una persistente inclinación hacia la idolatría y la vanidad. ¿Está de acuerdo? Hoy en día, aunque el hombre se jacte de haber dejado la mitología del pasado, la superstición del pasado, aún esconde idolatría y vanidad en el corazón. Desde una perspectiva teológica cristiana, inspirada en las enseñanzas bíblicas de figuras como el apóstol Pablo, las vanidades actuales trascienden de ídolos físicos, es decir, hechos de madera, de piedra o de metal, a cualquier otra entidad o objeto que usurpe, que robe la primacía en la vida y en el corazón del individuo que pertenece a Dios. Todo lo que roba el lugar de Dios es idolatría. El arrepentimiento al que apelan, o el llamado que hacen de un arrepentimiento en este contexto, implica un reconocimiento de que esa jerarquía de valores distorsionada es la misma de hoy en día en la cultura de hoy también. ¿Cuál es esa jerarquía de valores distorsionados que tiene la sociedad cultural? Por ejemplo, el materialismo y la riqueza se ha convertido en un ídolo, ¿verdad? El hombre va en busca de las cosas materiales y de la riqueza. ¿Cuántos sueñan con ser ricos? No levanten la mano porque le vamos a decir idólatra. El materialismo y la riqueza, la búsqueda insaciable del dinero, de las posesiones y el estatus material como fuente de seguridad y felicidad. Cuando esto pasa los límites, quitando el lugar que le corresponde a Dios, se convierte en idolatría. Otras de esas cosas, otro de esos ídolos modernos es el ego y la autoexaltación. Es el orgullo, es la vanagloria, es la búsqueda es el orgullo y la vanagloria a través de esa palabra que es bien famosa hoy en día y que precisamente se llama fama, ¿verdad? A través de la fama. Le dicen a los niños fuertemente influenciados por Telemundo y por Univisión, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Famoso. Así el mundo está distorsionando la mente de nuestros niños, que los niños buscan ese ideal, el ideal es ser famoso. Entonces el ego y la autoexaltación, eso es bien fácil para nosotros como seres humanos. Como seres humanos buscamos esas cosas por nuestra naturaleza pecaminosa. La búsqueda de la fama, una imagen inflada, a menudo amplificada, altamente promovida en las redes sociales. Otro de los ídolos modernos es el poder y el control. El deseo de controlar a otros
o ascender a través de jerarquías buscando propósito en aquello que consideramos poder y autoridad humana. Queremos tener poder y queremos tener autoridad. Y esto es el poder y el control. Por eso, incluso muchas veces dentro de las iglesias encontramos excelentes maestros, excelentes predicadores, pero con un liderazgo terrible, un liderazgo controlador. ¿Por qué? Porque uno de los dioses de nuestros tiempos es el poder y el control. Otro de los dioses modernos es la apariencia y la belleza física. Una preocupación obsesiva se observa en la cultura de nuestros días por la imagen corporal y la apariencia externa, en búsqueda de validez, en búsqueda de aceptación, en búsqueda de valor. Bueno, es lo mismo que validez. Otro de los ídolos modernos es el placer. ¿De acuerdo? Es el placer y la satisfacción express o inmediata. La búsqueda de gratificación instantánea. El mundo ofrece esto con el entretenimiento constante, convirtiendo esta búsqueda del placer y la satisfacción a través del entretenimiento en los medios de comunicación, a través inclusive de la comida, cómo ha evolucionado la comida, de manera que se ha convertido en un ídolo. Estados Unidos, yo no sé si se lleva el primer lugar en tener restaurantes o de los mejores restaurantes de todas las comidas habidas y por haber. Incluso hay restaurantes de las comidas que todavía no existen. Y todo en búsqueda de esa satisfacción inmediata. Pero también están otros aspectos que están clasificados en la inmoralidad, como la sexualidad, las libertades sexuales por las que apela la cultura de hoy, buscando la gratificación y el placer inmediatos. Estos han sido convertidos en ídolos por encima de las prioridades espirituales que la palabra de Dios nos enseña, por encima de adorar y servir al Dios único y verdadero de la Biblia, de la palabra de Dios. Otro ídolo de nuestros tiempos es la tecnología y las distracciones. Incluso los celulares ya te dicen cuántas horas le has dedicado al celular durante la semana. Y cuando dices, ay, ¿yo? ¿Tanto tiempo? El mismo celular te dice que le has dedicado un tiempo exagerado durante la semana. La tecnología y las distracciones. Somos una cultura, somos una sociedad consumista. El consumo constante de las redes en las redes sociales, los videojuegos, las tecnologías que desvían la atención de aquellas cosas que son verdaderas y duraderas. Y esas cosas que tienen propósitos verdaderos y duraderos están en esta palabra, en la palabra de Dios. Estos temas reflejan una crítica común. Entonces, no solamente era el misticismo o la mitología de los pueblos antiguos que robaban, que quitaban la atención del Dios verdadero, pero hoy en día el hombre sigue todavía yendo tras los dioses ajenos, adorando dioses falsos. También vemos en el sermón cómo los apóstoles apelan a la adoración al Dios verdadero y hablan de la creación como resultado de el poder creador de este único Dios verdadero. En lugar de citar el Antiguo Testamento, Pablo apela a la revelación general. ¿Cuál es la revelación general? Pablo a los Romanos en el capítulo 1 dice que Dios se manifestó a todos los hombres en todas las edades a través de las cosas creadas, de modo que nadie va a tener excusa delante de Dios. En el capítulo 2, a través de la conciencia, la revelación natural a través de las cosas creadas y la conciencia nos
le lleva al hombre a conocer a Dios. La revelación natural, dicen los teólogos, es suficiente para conocer a Dios, pero insuficiente para la salvación. Entonces el propósito de la revelación natural es que sepamos, porque todos los pueblos antiguos tienen en sus leyendas, en sus mitos, por encima de los dioses conocidos y estructurados que tenían, a quienes asignaban roles específicos, por encima de todos esos, todas las culturas tienen una leyenda de un Dios desconocido. Por encima de esos dioses que conocían, que les eran conocidos, creían en la existencia de un ser supremo. Todas las culturas van a tener este mito. El hombre de hoy también dice, pues sí, yo creo que debe haber un Dios, pero soy agnóstico, no se puede conocer. Entonces, la conciencia nos indica que hay un Dios. La creación, hermanos, el hombre saltó del mito a la razón, del mito a la filosofía o la razón, de la razón a la ciencia, y de la ciencia pues tiene que saltar a la teología de nuevo. La ciencia, la filosofía lo regresó a la teología y la ciencia lo tiene que regresar a la teología, pero tiene que aceptarlo. Y Pablo proclama que el Dios verdadero hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Les explican pues que ellos son seres humanos, creados, criaturas y no creadores. Les instan a abandonar esa idolatría, a convertirse de esas vanidades. Igual el llamado es al hombre de hoy a convertirse, a arrepentirse de las vanidades del materialismo, la riqueza, del ego, de la autoexaltación, del poder, del control, de la apariencia, de la belleza física, del placer, la satisfacción inmediata, de la tecnología, de las distracciones, etcétera, etcétera. Que de todas estas vanidades nos arrepintamos. Pablo señala la bondad de Dios en su sermón en la naturaleza como testimonio continuo de su existencia y cuidado amoroso. Algo que incluso los paganos podían entender. Ellos entendían perfectamente las lluvias y que las lluvias ayudaban a la tierra a germinar para que ésta diera fruto y que ese fruto pudiese llegar a nuestras mesas. Entonces, cosas que eran conocidas a ellos, Pablo dice, es Dios, el único Dios verdadero es el que hizo estas cosas. Él es el que nos da las lluvias del cielo, Él es que nos da tiempos fructíferos y Él es el que nos da sustento y llena nuestros corazones de alegría. Amén. Estos eran precisamente los tipos de bendiciones que los habitantes de Listra, fíjese, los habitantes habían atribuido a Júpiter y a otros dioses de la fertilidad. No eran los dioses de la fertilidad, es el Dios de la Biblia el que hace que la planta germine y dé fruto, no los dioses falsos de la fertilidad. Y hoy en día, hace unos años atrás, es que me acordé de algo. El pastor Spencer ahí en Missouri muchas veces repetía en sus sermones: Cristo Jesús es la fuente suprema de nuestra satisfacción y alegría. Y esto conecta perfectamente porque el hombre de hoy busca en los dioses de hoy como el placer, la autocomplacencia, la fama, el materialismo, etcétera. En todas estas cosas busca ¿qué? Felicidad. Incluso si vamos al preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos, dice que el hombre posee una de esas libertades intrínsecas del ser humano, como es la búsqueda de la libertad. Pero esa búsqueda de la libertad y de la felicidad, dice el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos, que el hombre es libre de buscar la libertad y la felicidad. Pero ¿cómo busca la libertad y la felicidad? Lo busca mal, lo busca equivocadamente. Y el pastor Spencer decía: el Señor Jesucristo es la única fuente de nuestra satisfacción y alegría. Amén. En su discurso los apóstoles
argumentan pues que la existencia de Dios puede no solamente verse reflejada en el mundo natural, pero que también se refleja en esas cosas que causan alegría a nuestras vidas. Y hace un llamado al arrepentimiento, a dejar de seguir los caminos por los cuales han tenido la libertad de transitar. Dios les ha dado libertad de andar en sus propios caminos, pero Él nunca se ha dejado sin testimonio. Él se ha manifestado, el testimonio de Dios está a través de las cosas creadas, a través de la revelación natural, a través de la conciencia y a través de la palabra, la cual Pablo estaba predicando en esos momentos. Él no se dejó sin testimonio en todos los tiempos, sienta las bases para el llamado al arrepentimiento universal que vendría en el momento en el que su mensaje arribase a hablar de Cristo Jesús como el Mesías prometido, crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Y Dios, dice, es paciente, Dios espera, Dios es paciente y Dios perdona los tiempos de nuestra ignorancia, pero demanda que nos arrepintamos. En esencia, para concluir, el sermón desafió el sistema politeísta de los listrenses, atacando la validez que ellos les daban a sus dioses falsos, a sus ídolos, y reorientando su comprensión hacia la adoración correcta, su comprensión hacia la intervención y providencia divina de que Dios, el Dios de la Biblia, es el verdadero Dios creador y sustentador. ¿Cuál es el llamado de esta palabra hoy? El versículo 15 contiene este llamado, contiene este desafío, este llamado al arrepentimiento, cuando nos dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. El llamado es a convertirnos al Dios único y verdadero y a Jesucristo, su Hijo, quien es el Salvador. Que demos un salto, no del mito a la filosofía o la razón, no un salto de la razón a la ciencia, pero que demos un salto de la ignorancia al conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Que demos un salto de la intelectualidad a la fe en Cristo Jesús. Que demos un salto de las vanidades, así como el cojo que fue sanado dio un salto para andar en sus caminos y para andar en el camino de Cristo, porque no tengo duda que fue evangelizado, que fue uno de los discípulos. Que nosotros demos un salto de las vanidades de la vida y de este mundo al evangelio, a la vida que es en Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase por favor al frente a despedirnos con un último canto. Y si usted quiere dar un salto de la cojera espiritual a andar, a caminar con Cristo, pase al frente. Yo lo espero aquí al frente. Amén. Indicando esa manera que usted quiere seguir a Cristo. Señor bendito, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Bendice, Señor, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, y condúcenos, Señor, a hacer los cambios necesarios y al arrepentimiento necesario también, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a estar aquí al frente. Si alguien, como decía, quiere dar ese salto de fe y públicamente decir yo quiero seguir a Cristo, voy a estar aquí esperándole. El Señor le bendiga. Josué 24, 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Y finaliza diciendo: escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. Aleluya.